están? Bienvenidos a la entrevista del día, habitualmente por las pantallas de Antofagasta Televisión. José Miguel Insulza nos acompaña en la ciudad de Antofagasta, lo tenemos en nuestro estudio, vamos a conversar con él de varios temas contingentes, a propósito también de su visita a la zona. Muchas gracias por acompañarnos en Antofagasta. Muchas gracias, Carolina, un gusto estar aquí. El motivo de la visita, justamente uno se imagina, tiene que ver con este recorrido que ha estado haciendo a nivel nacional en esta precandidatura que ya todos conocemos. En este recorrido que privilegia fundamentalmente a los militantes y simpatizantes del Partido Socialista, porque son ellos los que me tienen que elegir como su candidato presidencial. ¿Es la o sea dinámica, que yo espero que hagan eso, espero que eso ocurra. Esa es la dinámica que va a regir, entonces, ir claro, a esas primarias y elegir en el candidato. caso mío, sí, en el caso aquí, esto es una cosa en tres etapas. Primero, la decisión del Partido Socialista de su consulta ciudadana para designar candidato, prometí hace más de un año. Luego la primaria de la nueva mayoría el día 2 de julio, en el cual el Partido Socialista va a participar de todas maneras. Y finalmente la elección presidencial, pues ahí hay un ganador en cada vuelta nomás, por lo tanto. ¿La línea es un candidato único de la nueva mayoría? ¿Cree que eso es posible hoy día? Porque hay varios candidatos fuertes y al parecer todo indicaría para muchos, se proyecta que podría fragmentarse, tener varios candidatos. Hay un riesgo. Si la democracia, algunos sectores de la democracia cristiana insisten en su idea de ir por fuera, eso podría provocar una fragmentación. Creo que, sin embargo, el sector de los tres partidos que están vinculados a la socialdemocracia probablemente debería llevar adelante de todas maneras la primaria entre sí, ¿no? Como precandidato usted ha dicho que competirá con cualquiera, sin embargo las encuestas no lo ubican muy bien y hay algunos que ya lideran y usted va muy por debajo. Claro, pero que yo no soy candidato, soy precandidato todavía. Si usted mira las encuestas, no quiero hacer demasiado abundante apuntamiento de ella, pero Carolina Goich también, que es vista como la gran figura de la democracia cristiana, figura muy abajo, igual que yo, porque no es candidata todavía. Cuando los partidos tengan sus 4 candidatos, cuando cada partido tenga su candidato en la línea de partida, ahí vamos a empezar a ver las encuestas con más calma. Y en ese sentido corre con ventaja entonces Alejandro Guillé y Ricardo Lagos en su sector. Que ya partieron mucho antes. Ahora, yo no sé cuánta ventaja hay en partir tanto antes, ¿no? Fíjese usted que quedan casi 11 meses para la elección. ¿Usted cree que todas estas personas van a aguantar 11 meses en la palestra pública sin desgastarse? Yo lo creo difícil, ¿eh? Yo la verdad es que creo que un año de campaña es una cosa insólita que no se había dado en este país antes. José Miguel, ¿con qué ventajas usted cuenta hoy día, considerando que, por ejemplo, Ricardo Lagos es expresidente, Piñera también? Hay varias cosas que sacar a la luz pública de su gestión, incluso Alejandro Guillé también han tenido desde la oposición u otros sectores, incluso de su misma coalición, varios trapitos al sol, como diríamos en buen chileno. También en su caso, ¿qué podría uno decir del día de mañana de José Miguel Insulza cuando muchos políticos hoy día son cuestionados por... Bueno, trapitos al sol no me han sacado nunca. Algunos han cuestionado mis actuaciones en alguna ocasión. Pero fíjese usted que yo serví 3 ministerios seguidos durante una década y 8 meses, durante casi 11 años, ¿no? Y de eso tuve siempre grandes evaluaciones. Y creo haber estado en la Organización de Estados Americanos durante 10 años en un momento bastante difíciles para la política de la región, y sin embargo salí muy bien. O sea, yo soy una persona que hace bien las cosas en la política, y eso es lo que hay que valorarlo un poco más, porque la política se trata de hacer cosas para la gente, no simplemente de hablar o de decir cosas. ¿No era yo su momento que me evalúen el 2009 más que ahora? No era mi momento, pues es el momento en que yo estaba en la OEA haciendo las cosas que me había comprometido a hacer a nombre del gobierno de Chile. Eso lo consideré mucho. Yo siempre he pensado también que el presidente Lagos, si quería postular a la reelección, debería haber postulado esa vez, ¿no? Ahora vamos a ir a un tema más contingente. Usted está dentro de una coalición que hoy día ha sido tremendamente cuestionada por manejar de mala manera una emergencia, ¿cierto? Que bueno, nos ha mantenido a todos pendientes, por lo menos 4 regiones en el sur de Chile. ¿Lo ha hecho mal o lo ha hecho el gobierno al enfrentar esa emergencia? Yo quiero decir lo siguiente, Carolina. A este país le pasan a veces cosas bien terribles, ¿no? De unos terremotos te sacan en materia de récord mundial, el único que tenemos es el de terremotos, ¿no? El de 1960 no ha sido jamás superado. Hay varios más que están en el elenco de los primeros 10. En materia de incendios, este tipo de incendios no se veían en este país nunca. Y sin embargo, se han producido ya, durante todos los veranos vienen produciéndose los incendios. Hemos tenido los aluviones también aquí en el norte de Chile. Y yo creo que, claro, no podemos estar preparados de antemano para que no pase nada, porque esas tragedias dejan huellas, dejan daños. Y naturalmente la primera tendencia es atacar al que está a cargo, pues, como si fuera casi responsable del terremoto o del incendio. Yo creo que el gobierno partió enfrentando los incendios como se hace, con
con diligencia, pero localmente, no percibió inicialmente que esto podía ser una catástrofe de las magnitudes que fue. Pero eso es natural, o sea, ¿quién esperaba que de pronto tuviéramos incendios en 5 regiones del país al mismo tiempo? Entonces yo creo que fue una tragedia que no fue previsible, que no era previsible. No es que haya sido imprevista por el gobierno, es que no era previsible por nadie. ¿Pero usted cree que se ha avanzado en mejorar esa institucionalidad? Porque hoy día la cuestión no, la es, institucionalidad, bueno... no hay técnicos disponibles casi, no hay recursos para, y hay instituciones fuertes, se dice. La respuesta ha mejorado, yo diría, en materia de catástrofe, sin duda que respecto a los terremotos. En otros países se cae la mitad de los edificios de una ciudad con terremotos como los que tenemos nosotros. Y nosotros respondemos bien a la prevención y también respondemos en general bien a la emergencia. En este caso de los incendios no, ciertamente esto ha puesto a la luz pública nuevamente la necesidad de fortalecer mucho más la ONEMI, de mejorar mucho la coordinación regional, de tener ONEMIs regionales que realmente sean capaces de hacerse cargo de sus regiones, y sobre todo la CONAF, que es una institución, un híbrido raro que tenemos en Chile, que sirve más para fomentar la plantación de árboles que para protegerlos. Pues. ¿Pero cómo se fomentan los técnicos y los recursos al mismo tiempo? Bueno, es que se trata de crear una institucionalidad distinta. O sea, nosotros tenemos que crear una institucionalidad, no voy a decir un ministerio, pero dependiente de nuestro Ministerio de Agricultura, una institucionalidad muy seria, mucho más seria y más fuerte, que sea propiamente pública. La CONAF es un ente que nació como una corporación privada. Entonces, como digo, está al amparo del decreto, del famoso decreto 701, se plantaron en Chile millones de árboles y se talaron en Chile millones de árboles y se volvieron a plantar millones de árboles y en eso estamos, y eso hoy día hay que manejarlo porque es un esquema que ya no resiste para más, ¿no? El 2% constitucional, que tampoco se ha pronunciado claramente la también podría ser el 2% constitucional, por cierto, eso puede ocurrir. Ahora el presupuesto está bastante desfinanciado, pero finalmente el déficit de este año, 2,8%, si no me equivoco, no es tan grande y creo que de alguna manera se podría entender que hay una emergencia. En paralelo, el mundo político no para pese a la emergencia. La presidenta ha tenido que enfrentar varias otras críticas. Una de esas es la vinculación por el financiamiento de su campaña que habría venido de esta constructora, ¿cierto? Sí. Brasileña. Y ha negado hasta ahora, también ha sido parte de esa colectividad. Es gracioso que la mayor prueba que sacan algunos diarios es que habría venido el presidente Lula en algún momento del 2013 y 3 semanas después a esa empresa le asignaron un proyecto, una licitación. El gobierno de Sebastián Piñera, pues. O sea, Sebastián Piñera habría ayudado a financiar la campaña de Michelle Bachelet, según esta, yo creo que es francamente tan absurdo que ni siquiera vale la pena comentarlo. O sea, a mí no me cabe ninguna duda, que no estoy cuestionando la asignación del canal de Chacao, pero fue hecha por un gobierno que no era el de Michelle Bachelet, pues entonces, ¿qué acto más raro de corrupción están acusando cuando el gobierno era otro, fíjese usted? El otro cuestionamiento, ¿por qué llega Javiera Blanco al Consejo de Defensa del Estado, José Miguel? Yo creo que llega por alguna razón ancestral que ya no debería existir. El Consejo de Defensa del Estado probablemente fue creado para que algunos abogados ya con muchos años de ejercicio de la profesión asistieran al Estado en la resolución de sus problemas, ¿no? Por lo tanto, se le creó con una muy baja remuneración para que los abogados siguieran ejerciendo su profesión además, pero que asistieran. Bueno, hoy día tiene remuneraciones bastante altas. Cada presidente nombra a los suyos. Piñera nombró a su subsecretario de Justicia 6 días antes de dejar el cargo. El presidente Lagos también nombró, todos han nombrado a alguna persona de su confianza, de su interés. Y yo creo que eso tendría que revisarse. Creo que primero que nada no pueden haber más cargos en este país que duren por 30 años, ¿no? Esto a veces se considera. En algún momento íbamos a nombrar un canciller, recuerdo, y un cuestionamiento de alguien que era muy joven, pero nunca hacía un contralor, íbamos a nombrar un contralor, y el problema fue decir, mire, es que el contralor dura hasta los 75 años, y este señor tiene 43, póngase usted. Bueno, con mucho mayor razón un consejero, usted está sentando en una silla del Consejo de Defensa del Estado, una persona de 44 años que va a estar 31 años ejerciendo esa función, pero no solo esa función, sino que esa función es compatible con ser miembro de directorio, con defender empresas, con hacer otro montón de cosas. Es el sueño de cualquiera, pues, el sueño de cualquiera. Entonces yo creo que ese tipo de cosas deberían terminarse en Chile. Yo creo que hay que revisar eso. En lo particular, en Javiera Blanco, en lo que ella simboliza hoy día y en las críticas que también se le endosan por una serie de malas gestiones. Sí, bueno, yo no quiero entrar a cuestionar a Javiera, yo la conozco, tengo mucho respeto por ella, no comparto muchas de las críticas que se le hacen. Esto es para cualquiera. Hay que hacer una de dos cosas, o poner mucho más requisitos
para que realmente sean abogados muy antiguos los que entren a esto, como de mucho prestigio. Hay que rebajar las remuneraciones si es que van a ser compatibles con otras funciones, o hay que declararlas de dedicación exclusiva. Pero este es un nombramiento raro, porque claro, los ministros de la Corte Suprema tienen plazos largos, los contralores tienen plazos largos, pero son todos el fiscal, pero son de dedicación exclusiva, pues. El fiscal no tiene plazos largos, entre países se va después de... ¿Es posible proyectar un Chile sin cuoteo político, que es lo que hoy día cuestiona ciertos líderes de opinión, sí, en definitiva, porque pareciera ser que todos los cargos técnicos terminan siendo el cuoteo político? Esto ha terminado siendo dañino y hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo además ahora, no decir, mire, de aquí para adelante, no, de ahora los que ya están tienen que pasar necesariamente por la idea que no pueden tener cargos de por vida, cargos que son compatibles con cualquier otra función, que dan una alta remuneración y que los tienen de por vida, yo creo que no son aceptables. José Miguel, quisiera entrar a algunas de sus propuestas. ¿Cómo abordaría el tema precisamente de la migración? Esta es una zona que hace bastantes años ya viene un poco con tensión respecto de cómo se aborda la migración. Hay proyectos que datan, ¿cierto?, muy antiguos y que en definitiva no logran resolver lo que hoy día es una necesidad. Claro, es un tema, sí que era imprevisto, porque usted sabe que Chile era el país de los países grandes de América Latina que tenía menos migración. Hay mucho más migración a México, a Brasil, a Argentina, y no me refiero solamente numérica, sino que per cápita, ¿no? Por lo tanto, esto ocurrió de pronto, y yo creo que hay que hacer por lo menos 4 cosas. Primero, alguien promueve esto, ¿no? Usted no crea que de pronto todos los haitianos descubrieron que existía Chile, ¿no? Hay empresas que se dedican a proponerle a la gente que venga, perdón, y le cobran por eso, y eso tiene que ser regulado internacionalmente. O sea, no puede ser que haya gente que se dedique a promover la migración a otros países sin tener ninguna licencia y ninguna patente para hacerlo, ¿no? Segundo, hay que dictar una ley que regule claramente con qué condiciones tiene que contar una persona para entrar a Chile. Que a mi juicio no son condiciones educacionales, ¿no? La gente que migra generalmente es gente de muy bajo nivel educacional que viene a buscar una oportunidad, y si pedimos eso en el fondo estamos rechazando la migración. Pero por lo menos que no tengan antecedentes criminales es muy importante, ¿no? La oposición ha pedido eso, la expulsión inmediata de quien cometa delito, incluso la eso, declaración de patrimonio para justificar cómo se viene. ¿Estaría de acuerdo con eso? No, yo no estoy de acuerdo con ninguna de esas cosas, porque ¿sabe? Porque lo de la patrimonio es para la derecha le gusta, porque la migración para ricos nunca ha sido problema. Yo le aseguro que ningún mexicano con plata tiene problemas para emigrar a Estados Unidos. Los que tienen problemas para emigrar a Estados Unidos son los mexicanos sin plata. Y los peruanos y los bolivianos que van a Chile o Argentina es gente que generalmente es pobre. Entonces, de ponerle requisitos económicos es negar la migración, y yo creo que la migración es un fenómeno que le hace bien a los países. Otra cosa es que, y respecto de los delitos, depende cuáles son los delitos, pues. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, se ha estado echando últimamente gente del país que llegó ahí a los 3 años y lo están devolviendo al país de origen de sus padres, en el fondo, por un delito menor, que si una falta menor, un pito de marihuana, una cosa por el estilo, lo tiran para afuera. Eso yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Entonces, delitos graves sí, delitos importantes sí tienen que estar establecidos en la ley. Pero otra cosa es que la gente no tenga hay 2 cosas que son básicas. Primero, que no tengan antecedentes penales en sus países antes de venir. Eso es real. Eso se puede conseguir. Así como usted para darle un trabajo le pide certificado de antecedentes, a esto hay que pedirle un certificado de antecedentes también. Y segundo, yo creo que hay que revisar las condiciones económicas y sociales de las cuales vienen. Porque este juego de que tienen un contrato tiene 2 aristas negativas. Una, a veces el contrato es falso, se los dan nada más que para traerlos. Y 2, la persona que tiene si su permanencia en Chile depende de un contrato, él queda a merced de su empleador, pues. Si no me aceptas una rebaja de sueldo, te quito el contrato y te vas. Hay que tomar medidas entonces para que los migrantes se sometan a las mismas leyes del trabajo. ¿Y aumentar el porcentaje de contrataciones de migrantes? Porque hoy es el 15%. No sé si aumentar el porcentaje. Yo creo que generalmente es cierto que generalmente ocupan... Hay muchas excepciones, por cierto, pero en general los migrantes en su gran mayoría ocupan trabajos que los nacionales no quieren hacer. Eso ocurre, que la migración hoy día ocurre fundamentalmente de países de menor nivel económico a países de mayor nivel económico. Este país, con todos sus problemas, con todo lo que nos quejamos de él, tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, y eso atrae a los migrantes, por cierto, y va a seguir atrayéndolos, ¿no?
analistas políticos Pero hay una última ¿sí? cosa, una última cosa. Nosotros tenemos el doble de migrantes chilenos en el exterior que inmigrantes en Chile. Así que tienen cuidado con ese tipo de políticas exclusionistas. Aunque para algunos sí se considera a nivel nacional, pero si uno toma un territorio como Antofagasta a nivel local, el porcentaje quizás eso ha pasado siempre, sea Carolina, eso ha pasado siempre así, porque los que vienen primero traen a los que vienen después. Pues. O sea, no olvidemos que los croatas, antes se llamaban yugoslavos, los amigos yugoslavos que yo tenía cuando joven, uno le preguntaba si era de Antofagasta o de Punta Arenas, pues. Se habían venido todos a los mismos lugares. Eso ha pasado siempre, y yo reconozco que hay que apoyar, por lo tanto, y aquí volvemos al tema de los royalties y otras cosas, hay que apoyar a las regiones en las cuales se produce la mayor migración, desde luego, no tiene por qué llevarse el peso de todo el fenómeno migratorio 2 o 3 regiones. Hay quienes prevén que las campañas presidenciales van a tener un tinte en torno a la migración. Hay muchos que dicen que algunos candidatos van a ocupar casi el modelo Trump también desde la derecha, por supuesto. Sería muy negativo eso, pues el modelo Trump para uno de los que conduce a conflictos sociales mayores y a divisiones de clase incluso que uno debería tratar de superar siempre. Porque, repito, el migrante que es rechazado por Trump es siempre el migrante pobre. El otro migrante no. O sea, los hospitales de Estados Unidos están llenos de señoras que vienen de China o de México o de otras partes a tener sus bebés para que tengan nacionalidad norteamericana y nunca les ponen problemas. Le ponen problemas a los que vinieron de manera ilegal o de alguna manera a buscar un destino mejor y que generalmente han prosperado en ese país, ¿no? Y en Chile pueden prosperar también. ¿Usted pretende seguir hasta el final con su carrera o precandidatura a la presidencia o va a esperar un poco las encuestas? Bueno, no, las encuestas no las voy a esperar. Hay 3 finales, pues. La primera final es la del Partido Socialista. Esa es la primera encuesta. ¿Cuántos socialistas votan por mí? ¿Cuántos quieren que yo sea su candidato presidencial? Si me va bien en esa, habrá la final de la nueva mayoría. Pues, ¿y para qué vamos a hacer encuestas si hay votación? ¿Quién cuesta mejor que los electores? Pues? Por lo tanto, yo voy a seguir sometido. ¿El voto obligatorio estaría también porque hay muchos que, claro, no se validan hoy día pareciera ser o no se legitiman muchas de las elecciones por el bajo nivel? Yo creo que el problema del voto obligatorio es un tema a discutir, pero para las elecciones nacionales, no para las primarias, ¿no? Para las primarias es esencialmente voluntario. No, sí, eso fue un error. Fíjese usted que yo confieso ser parte de ese error. Porque como finalmente no había, en la práctica no se sancionaba a los que no votaban, pues las multas nunca se hacían efectivas, uno decía, bueno, tal vez esto del voto voluntario es posible a cambio del registro electoral completo, del gran registro electoral. Hoy día tenemos un sistema que es doblemente complicado. Por un lado, tenemos un enorme registro electoral que incluye no solamente a todos los que estaban inscritos antes, sino que incluye a los 3 o 4 millones que no estaban inscritos antes, y incluye una cantidad de gente que vive en el extranjero y que no van a ir a votar nunca. Entonces, el nivel de abstención se ve mucho mayor por eso, se ve mucho mayor. Y además tenemos lo del voto voluntario. Yo empezaría por modificar brevemente la Constitución en aquella parte que dice que el voto es secreto, informado, personal y voluntario y una responsabilidad del ciudadano o una obligación del ciudadano. Eso sería volver y casi para muchos sería como un engaño, porque muchos fueron inscritos para engrosar el padrón. Bueno, y tendrían que estar obligados a votar. No, porque finalmente no están, repito, yo no estoy pidiendo que haya una sanción. Sanción no digo, no tiene por qué haber una ley que diga el que no va a votar va a irse multado, no. Pero que la Constitución diga que es una obligación ya es una cierta presión moral para que vayan a votar, sin castigarlos por no ir. Queremos agradecerle al que nos haya acompañado acá en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias. Bien, nos reencontramos en una siguiente entrevista como es habitual, ¿cierto?, en nuestras pantallas.